Ya, en el método redox, lo que más nos interesa es encontrar elementos que estén cambiando de valencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el permanganato de potasio, que es el primer compuesto presente, funciona con valencia de 7 más. Por el simple hecho de que es permanganato, per-ato. Esas terminaciones o perico hacen que el elemento no metálico esté trabajando con una valencia de 7 más. Ya en aquí, otro elemento que podría cambiar de valencia es el nitrógeno, que está con 5 más. En aquí, ambos carbonos, es decir, la suma de los dos, no que un carbono tenga tal valencia, sino la suma de los dos tiene una valencia 6 más, ¿ya? Mientras que en aquí un carbono tiene una valencia de 4 más. En un compuesto orgánico siempre es medio complicado poder explicar la valencia del carbono, porque no siempre, en aquí, por ejemplo, en el ácido oxálico, que es el compuesto que está en su pantalla, tiene dos carbonos, pero no quiere decir que cada carbono tenga una valencia de 3 más. Ya puede ser que uno tenga 4 más, el otro 2 más, algo así va la relación. Y luego vamos a explicar por qué. En aquí, en el lado de los productos, el manganeso está trabajando con 2 más, el nitrógeno con 5 más, nitrógeno 5 más, y ya está. ¿Por qué solo he considerado esos elementos? Porque el hidrógeno y el oxígeno nunca van a cambiar de valencia. Casi siempre van a ser valencia 2 menos y 1 más en el caso del hidrógeno. ¿Cuándo podrían cambiar de valencia? Cuando estén en forma gas. Es decir, en alguno de los lados haya esto, más oxígeno gas o más hidrógeno gas. En ese caso, sí se puede considerar hidrógeno-oxígeno, pero si no hay eso, no se tiene que considerar. El potasio, ¿por qué no lo hemos considerado? Porque es un elemento monovalente, no tiene otra valencia para cambiar, siempre va a estar con un. Ya una vez que ya hemos identificado los elementos que cambian de valencia, yo tengo que explicar qué proceso está sufriendo, por ejemplo, el manganeso. Ya, esto es solo teórico y les voy a decir por qué. En un problema no les van a exigir tanto que pongan esto, pero tienen que saber. Por ejemplo, el manganeso está yendo de 7 más a 2 más, es decir, está yendo de 7. Podríamos hacer una escala. Podríamos decir que la escala va en dos sentidos, ¿ya? ¿Por qué en dos sentidos? Porque existe, en tema de valencias, existen números positivos, es decir, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7. Y en tema de números negativos, existen menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde a dónde está yendo el manganeso? Está empezando aquí, que es 7 más, ¿y hacia dónde está yendo? Está yendo hacia 2 más. Entonces, cuando sigue ese sentido, es decir, o bien va hacia allá o bien va hacia allá, si tiene un proceso. Este proceso que es ir de positivos hacia el lado del cero o hacia el lado de negativos, se llama reducción, ya un proceso de reducción. El otro proceso sería el que va, ¿quién más está cambiando de valencia? El nitrógeno no cambia de valencia, el carbono está cambiando de valencia. El carbono se podría decir de alguna manera que está yendo de 3 más a 4 más. Ya, pero esto no es del todo así. Ahorita vamos a explicar. Cuando sigue este sentido, está siguiendo un proceso de oxidación. Ya, en un examen no siempre les van a pedir que dibujen esto, que identifiquen que está cambiando valencia y todo eso. No, es pérdida de tiempo a veces. Pero sí es importante saber. ¿Por qué? Porque si en una reacción química ustedes no tienen ambos procesos, es decir, qué sé yo, 3 elementos están cambiando de valencia, pero los 3 son reducción. No hay oxidación, entonces no pueden utilizar ninguno de los métodos. Ya puede ser común que en exámenes los docentes pongan esas trampitas. Qué sé yo, se inventen una reacción química que aparentemente tenga sentido, pero que en la reacción
dos elementos estén cambiando de valencia. Sí, están cambiando de valencia, pero ambos sean reducción o ambos sean oxidación. Entonces, eso tienen que cuidarlo ustedes y rápidamente, ¿no? Ver el problema, ver si ocurre eso, si son ambos procesos, seguir. Y ya está. El carbono, podríamos decir que está cambiando de 3 más a 4 más, pero no es así, ¿ya? Ahorita voy a explicar por qué. Es lo siguiente. Yo tengo carbono, carbono, oxígeno, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. ah, Más o menos así es el tema del ácido oxálico. Ya de estas fórmulas que hemos puesto en la pantalla, eh, yo tengo que poder sacar las valencias que va a tener este carbono. Ya, por ejemplo, el carbono tiene valencia 0, el carbono oxígeno tiene valencia 1 más, pero en este caso sería doble valencia, sería 2 más, 1 más. ¿Cómo se suman las valencias de un carbono orgánico? Se suman todos los enlaces que se tienen alrededor y esa es la valencia. Por ejemplo, de aquí, de este carbono, ¿cuál sería? 2 más, 1 más. Entonces, de ahí estamos diciendo que el carbono está pasando de 3 a 4 más, ¿ya? Este carbono, que está aquí en medio de todo, tiene una valencia de 3 más. ¿Por qué? Porque en un compuesto orgánico nos rige la regla de valencias. Es decir, si ustedes van a la tabla periódica, el carbono creo que funciona con 4 más. En los compuestos orgánicos no rige esa regla. Entonces, ¿cómo sacamos la valencia del carbono? Es en función de los enlaces que hace este carbono. Este carbono está haciendo un enlace carbono-carbono, entonces la valencia va a ser 0. Está haciendo un enlace carbono-oxígeno, esa valencia va a ser 1 más. Y está haciendo un enlace carbono, doble enlace oxígeno, entonces esa valencia va a ser 2 más. ¿Ya? Entonces de ahí está saliendo el 3 más. ¿Ya? Y bueno, las personas que sean de química, metalurgia, ellos llevan química orgánica y se entienden mejor esta parte, ¿ya? Ahora, para el método Redox, lo único que me importa agarrar es el elemento que está cambiando de valencia, la valencia con la cual está cambiando y intercambiar. Por decirte, en aquí está yendo de 7 a 2 más. ¿Cómo intercambio? Hay una diferencia entre los dos números. Tiene que existir esa diferencia. De 7 a 2, ¿qué diferencia existe? Existen 5 electrones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al lado que mayor valencia tenga, es decir, en este caso sería el 7, le aumento 5 electrones. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa. Van a restar esos 7 electrones y se va a volver un 2. Entonces, recién estaría igualando carga. Luego de esto, ¿qué otro elemento está cambiando de valencia? Está cambiando el carbono. El carbono tiene un subíndice 2. Ya aquí ustedes pueden notar en la parte de arriba que es H2, C2 o 4. Ya. Entonces, ese subíndice yo ya no lo voy a poner en forma de subíndice aquí en la parte de abajo, en la parte de semireacciones, sino lo voy a poner en esta forma. 2 veces carbono y todo esto entre paréntesis. ¿Cuánto hace la suma de valencias de 2 veces carbono? 6 más. En el lado de los productos hay un carbono en el dióxido de carbono. Este carbono es un compuesto inorgánico, entonces va a tener una valencia de 4 más. Pero aquí yo le tengo que añadir un 2. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tengo 2 carbonos y en el lado derecho solo tenía 1. Entonces recién puedo hacer la suma de valencias, que es 2 por 4, 8 más. Y ya está. Entonces, todo esto me trazo una línea de suma e intercambio, perdón. Aquí me falta intercambiar cargas. En aquí las cargas van de 6 más a 8 más. La diferencia de 6 a 8 es 2. ¿Cuál es
¿cuál de los dos lados es el mayor? Es este. Entonces a este lado yo le voy a aumentar más 2 electrones. Ya, entonces, con esto, o yo puedo intercambiar los electrones. El 2 sube, el 5 baja. Listo. ¿Ya? Y recién puedo hacer esa suma de la que les hablaba. En este caso va a ser 2 por 5, 10 electrones. Ojo, estoy multiplicando el 2 por este numerito. Luego voy a multiplicarlo por este numerito y como ahí llegan los reactivos de la parte de arriba, voy abajo. Entonces va a ser este coeficiente 5 por este numerito. Ya entonces va a ser más 2 por manganeso 7 más. Más 5, esto no lo voy a mezclar, ya, es decir, no lo voy a, 5 por 2, 10 y lo voy a anotar un 10, no, lo voy a dejar ahí nomás, porque si no, luego me puedo confundir. 2 por manganesos 2 más, 2 manganesos 2 más 5, 2 carbonos, 4 más. Este sí lo podía unir, ya, ahorita les voy a decir por qué. 10 carbonos, 4 más 5 por 2, 10 electrones. Ya cargas iguales en lados opuestos se eliminan. Estos coeficientes yo los subo a la parte de arriba. Aquí un 2, aquí un 5, aquí un 2, aquí un 10. Ya, ¿por qué no lo he mezclado en el lado izquierdo y en el lado derecho? Sí, porque en el lado izquierdo yo tengo un subíndice. Ese subíndice va a terminar multiplicando todo por un número. Es decir, si yo le ponía 10, 10 por 2, 20. En el lado derecho solo iba a tener 10, iba a estar desequilibrado. No iba a igualarse. Entonces, para evitarse esos problemas, cuando están con subíndices, ustedes deben hacerlo de esa manera. Ya, y luego, ya tengo, esto es lo malo de la igualación redox, a diferencia del ion electrón. El redox solo te puede dar 4 coeficientes, a veces incluso te va a dar 3, ¿ya? Entonces, yo tengo 3, 4, 5, 6, 7 compuestos, de los cuales solo 4 tengo. Entonces, los siguientes coeficientes yo lo voy a tener que tantear, ¿ya? Y eso. Mientras que en el ion electrón ya te da todo, solo copiar y ya está igualada la reacción. ¿Ya? En el lado izquierdo hay 2 potasios, en el lado derecho solo hay uno, le aumento un 2 para que igual. En el lado derecho hay 2 por 2, 4 nitratos más 2, 6 nitratos. Entonces aquí le aumento un 6, 6 nitratos. En el lado izquierdo existen 6 por 1, 6 hidrógenos, más 5 por 2, 10 hidrógenos. En total serían 16. En el lado derecho solo tengo hidrógenos en el agua y no tiene ningún coeficiente. Yo le aumento un 8 aquí para que sea igual. Entonces, yo haría la suma de oxígenos para verificar si todo está bien. 2 por 4, 8. 6 por 3, 18. 5 por 4, 20. Todo esto debe igualar a 10 por 2, 20. 2 por 2, 4 por 3, 12. 2 por 3, 6. 8 por 1, 8. Entonces, toda la suma de la izquierda debe ser igual a toda la suma de la derecha y mi problema estaría bien. Si no suma, algo hemos fallado. 20, con esto se elimina, 18 más 8 serían 26, 12 más 8, 20 más 6, 26. Entonces, están iguales en ambos lados el número de oxígeno, entonces todo está bien. Ya, y solo es eso el método redox. Yo por lo menos para resolver problemas utilizo más este porque es más rápido, ya, pero tienen que saberlo manejar sin titubear. En el ion electrón vamos a hacer casi similar, pero vamos a utilizar iones como tal. Como en la primera clase les decía, en la de nomenclatura inorgánica, los iones son particiones de los compuestos. Es decir, por ejemplo, el KMNO4 se divide. Se divide en una parte positiva y en una parte negativa. La parte positiva es el potasio y la parte negativa es el permanganato. Lo mismo ocurre con el ácido nítrico, por ejemplo. Parte positiva, parte negativa. Ya H más y N. Todo esto, ¿por qué? Porque los compuestos inorgánicos tienden a ionizarse.
Mientras que los compuestos inorgánicos, no, los compuestos orgánicos no se ionizan. Entonces, el H2, C2 o 4 yo no lo puedo separar en parte positiva, en parte negativa. Ya los compuestos orgánicos no trabajan de esa manera. Ahora, hay otros compuestos que tampoco trabajan de esa manera. Por ejemplo, el dióxido de carbono tampoco, porque es un óxido. Ya, yo no lo separo en parte positiva ni en parte negativa. El nitrato manganoso, que es este compuesto, sí lo podríamos separar. El nitrato de potasio de igual manera. Ya, entonces, ustedes tienen que aprender esa regla para poder utilizar el método de ion-electrón. ¿Por qué? Porque en la parte de ion-electrón, yo sigo identificando a los elementos que han cambiado de valencia, pero más importante es el ion. El ion, ustedes ya lo han visto. ¿En qué ion se encuentra el manganoso? El manganeso en el lado izquierdo. Se encuentra en el permanganato. Entonces yo anoto. ¿En qué ion se encuentra el manganeso en la parte derecha o de productos? El manganeso se encuentra en la parte positiva y en la parte positiva solo está un elemento. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes tienen que identificar los iones. Ahora, en aquí ustedes pueden ver, hay un manganeso en el lado izquierdo, hay un manganeso en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo tengo 4 oxígenos y en el lado derecho no tengo nada. Yo aquí le sumo 4 moléculas de agua. Ya, primeramente, ¿por qué? En el ion electrón hay algo que hemos dejado pasar de largo. En aquí reina el medio en el cual nosotros estemos realizando nuestra reacción química. Puede ser medio básico, ácido, amoníaco. Ya, esos 3 casos se tienen. En este caso es medio ácido. ¿Por qué medio ácido? Porque hay la presencia de un ácido que es el ácido nítrico. Ah, ya, solo por eso es medio ácido. Si en caso hubiera la presencia de una base oxidrilo, qué sé yo, hidróxido de aluminio o algo así, es una reacción básica. ¿Por qué? Porque existe la presencia de una base. Si existiera amoníaco y amonio, lo propio es un sistema o un medio amoniacado. En el medio ácido, ¿y qué varía entre estos 3 medios? Lo que varía es qué es lo que yo añado cuando me faltan oxígenos o qué es lo que me añado cuando me faltan hidrógenos. Por ejemplo, en el medio ácido, cuando a mí me faltan oxígenos, yo aumento el número de oxígenos que me falta, el número de moléculas de agua. Por eso estoy anotando aquí. Me faltan 4 oxígenos, yo aumento 4 moléculas de agua. ¿Ya? ¿Y con qué compenso al lado izquierdo? Me faltan 4 por 2, 8 hidrógenos. Yo voy a compensar con 8 hidrógenos, pero con carga positiva. Ya, 8 por 1 más 8 más. Con 1 menos, 7 más. Ya, ahora, en el lado derecho va a ser 2 menos. El agua es un compuesto, entonces valencia va a ser 0. 4 por 0, 0. Entonces, de todo esto va a ser 2. Entre 7 y 2, la diferencia es 5. A este lado. Más 5. Listo. En la parte de abajo, el otro compuesto. Ya les he dicho, un compuesto orgánico no se puede separar, entonces lo anotamos tal como está. El dióxido de carbono es un óxido, tampoco lo puedo separar, lo anoto tal como está. ¿Ya? Y en aquí voy igualando. Por ejemplo, me faltan 2 carbonos en el lado derecho, le aumento 1. Ahora, 2 por 2, 4. 4 oxígenos en el lado izquierdo, los oxígenos están igualados, pero en el lado derecho me faltan 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, 1 más. Y ya está. El dióxido de carbono es un compuesto neutro, es un compuesto estable, tiene valencia 0, 2 por 2, 2 por 0, 0. 2 por 1 más, 2 más. Listo. En todo esto es un compuesto. Los compuestos tienen valencia 0. Entonces la diferencia entre 0 y 2 va a ser 2. ¿Cuál lado es mayor? El 2. Más 2. Entonces lo propio, perdón, el 2 sube y el 5 baja. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo que multiplicar 2 por 5, 10 electrones, más 2 por 8, 16 hidrógeno más 2 permanganatos, más 5 ácidos oxálicos. ¿Ya? Y en el lado de los productos lo propio.
2 manganesos, 2 más 2 por 4, 8 aguas, más 2 por 5, 10 dióxidos de carbono, más 2 por 5, 10 hidrógenos, más 2 por 5, 10 electrones. Ya, números iguales en lados opuestos de una ecuación se simplifican. Y todo lo demás van a subir. Ya, por ejemplo, aquí hay otra cosa que es igual, los hidrógenos. Aquí hay 10 hidrógenos en el derecho y en el izquierdo hay 16. Entonces, esto se elimina y esto va a quedar 6. Lo mismo que hace rato. El 2 sube, el 5 va al ácido oxálico, el 2 al aquí, el 10 moléculas de dióxido de carbono, 8 aguas. Aquí si se dan cuenta me da 6 hidrógenos. Esos 6 hidrógenos están yendo aquí. Entonces, en este método yo tendría el coeficiente de igualación de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, eh, de aquí y de aquí. Del único que me faltaría sería del nitrato de potasio, pero eso es bien sencillo sacar, ¿no ve? Entonces, es más efectivo, pero es un poco más largo. Ustedes siempre tienen que ver en el tema de un examen, el tema de tiempo. Si les conviene, no les conviene.